Buenas noches, hermanos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Por los que no me conocen y me presentaron, como el hermano dijo bien, de Paraná, Entre Ríos. Se darán cuenta por la tonada particular mía que no nací en Entre Ríos, sino en la lejana Escocia. Y hace 40 años pasados, en diciembre del año pasado, llegamos a Avenida Trincheras de San José Posadas. Tuvimos 3 años aquí antes de irnos a Paraná para allí comenzar una obra nueva para la gloria de Dios, que ya está de pie. Y no solamente esto, sino hay extensiones de esa obra en otros lugares. Dijo Barclay, un escocés, autor de varios libros y profesor de la Facultad de Teología de Glasgow, él dijo cuando los egresados estaban en la presentación y reunión de graduación, él siempre le decía: ahora van a salir a predicar. Ahora recuerden que han acumulado un montón de conocimiento, pero no trates de comunicar todo tu conocimiento. Además, tenga en cuenta que en cada congregación hay gente lastimada, gente herida, gente que viene por una necesidad, y entonces la exposición tiene que ser cálida, tiene que llegar no como una cosa muy fría, técnica, sino que llega a tocar las almas, como la palabra de Dios en su característica única vuelve a ser. Les voy a invitar, hermanos, que en esta noche comenzamos la lectura en el Evangelio de Lucas y el último capítulo, el 24 y versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, capítulo 4 de Hebreos. Hebreos, capítulo 4. Como si fuera una continuación de la lectura, dice: aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, los relatos de la ascensión de Cristo son sumamente importantes y les recomiendo la lectura de todos los relatos de la ascensión.
para ver las diferencias entre cada uno de los relatos. En el Evangelio de Mateo, que logra su objetivo, porque cada libro de la Biblia tiene un objetivo. Y ahí, en el libro de Mateo, llegan a la cima, llegan al monte de la Ascensión, pero no se registra la ascensión misma. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo, en toda su trayectoria, está apuntando a algo muy especial, y es de presentar a Cristo a los judíos como el verdadero enviado de Dios, el rey que sería rey de reyes. Y ahí termina el Evangelio de Mateo sin la ascensión, y está sobre, si fuera la cumbre de la tierra, y está diciendo con anticipación: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y después dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El Evangelio de Marcos es un poco distinto, porque el Evangelio de Marcos es el Evangelio acelerado. Tiene el pie en el acelerador al fondo. Es que él no toma tiempo para registrar el nacimiento, crecimiento, la gente involucrada. Él va directamente al servicio del Señor. Y comienza con el bautismo servicio. Faltan los 30 años anteriores. Y llega el momento de la ascensión de Cristo, y él registra que fue recibido arriba en gloria. Pero más importante, ¿qué hace un siervo cuando su tarea del día está terminada? Dice: y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta frase, se sentó, es sumamente importante, porque está diciendo: el servicio de Cristo se terminó, ya está logrado el objetivo, y él, como siervo, toma con descanso, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. En cambio, lo que leímos en esta noche es aún un poco más diferente, porque registra, como no se encuentra ninguno de los otros, que mientras los bendecía, fue recibido arriba en el cielo. Y ahora no menciona que su obra terminó. ¿Por qué? Porque dice que mientras los bendecía en actitud de sacerdotal, de bendición sacerdotal, va al cielo. Y dice: y volvieron a Jerusalén, pero con gran gozo. Pero momentito, no era el peor momento de su vida. La persona en la cual habían puesto toda su confianza se va. No es el momento en que la persona que les enseñó todo lo que sabía se iba. No es el momento en que se cortó para siempre, mientras estaban en la tierra, esta comunión diaria dulce con él. Se va, se fue. Y vuelven con gran gozo. Ahora, ¿ustedes han visto la gente salir del cementerio? Que salen con una sonrisa ancha, todos con alegría, cantando con gozo. No, es el momento de más dolor, la partida de una persona amada, la persona más amada de su vida. Esto les pasó a los discípulos.
Sin embargo, vuelven con una sonrisa ancha y gozo que desborda en sus corazones. ¿Cómo fue esto? Porque ellos se dan cuenta que si una obra fue terminada, y en Marcos se registra, en el Evangelio de Lucas anticipan una obra que comienza. Y es la obra actual de Cristo Jesús como gran sumo sacerdote nuestro. Por eso estamos llenos de gozo. Por eso es como que la lectura se conecta. Por tanto, dice Hebreos capítulo 4, y vamos a mirar en esta hora algunas cosas que nosotros tenemos. La carta a los Hebreos se escribió con un objetivo también. Y el objetivo es de corregir la tendencia en los nuevos creyentes de trasfondo judío de no titubear, de corregir la tendencia de mirar hacia atrás o de frente a las burlas, acusaciones o risas de sus compatriotas o familias, y mientras habían experimentado grandes pérdidas, dispersas, habiendo perdido todo, familias diezmadas por lo que sucedía bajo los emperadores romanos. Y esas personas dispersas iban, como ves ahora en la televisión, quizás caminando con lo puesto o algo cargado de valor. Para ubicarse no sabían dónde. Y fácilmente podría haber entrado en sus corazones una cierta incertidumbre o inseguridad de su nueva posición en Cristo Jesús. Pero esta carta se escribe para fortalecerlos y para no mirar lo que se pierde, sino mirar a lo que tenemos. Porque lo que se pierde en la tierra es de valor terrenal, pero lo que tenemos en valores espirituales son infranqueables. Nadie los puede robar. Son cosas que el Señor nos ha dado y que nadie nos puede quitar. Ahora, dice, por tanto, primero, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora ustedes pueden leer esta frase y pasarlo por alto, pero la Biblia es muy específica y utiliza los términos con enseñanza para nuestras almas. Ellos entendían a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el nombre que se dio a Él como hombre aquí en la tierra. Y durante su pasar por esta tierra demostró a la vez que era el Hijo de Dios. Como uno de nuestros himnos dice, divinidad y humanidad está en su persona. Ahora, Jesús es la persona apta para ser nuestro sacerdote, gran sumo sacerdote, que nos comprende, que está disponible siempre. En el Antiguo Testamento descubrimos que tenían que trabajar hasta en turnos para satisfacer las interminables necesidades del pueblo, y con tu necesidad te tocaba el de turno, pero no así ahora.
porque nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, cuando dice que es Jesús, recuerden ustedes que cuando Él va camino al norte y pasa por Samaria, ¿se acuerdan? Y dice la palabra de Dios, y Él, cansado de su camino, se sentó junto al pozo de Samaria, el pozo de Jacob. Ahora, es Jesús. Dice la Biblia, no dice Cristo se sentó cansado, ni dice que Cristo Jesús, ni Jesucristo. ¿Qué dice? Jesús cansado de su camino. Él entiende, hermano y hermana, que uno puede llegar a estar cansado en el camino. Él está capacitado para entender lo que vives en esta noche y cómo te sientes, quizás desbordado de problemas y cansado del camino. Pero en ese mismo instante, hora, demuestra que aunque es Jesús, Él tiene toda la autoridad y capacidad de ofrecer a la mujer agua viva, de vida eterna, porque es Jesús, pero es el Hijo de Dios. Él entiende tu problema, tu necesidad, pero Él tiene todos los recursos que tú no tienes y que nadie tiene para satisfacer la necesidad de tu transido corazón y ofrecerte vida eterna, porque es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, en otra oportunidad, cuando los discípulos están pasando por una tormenta, ahora las tormentas de tierra son una cosa, las tormentas de alta mar son otra cosa. La hemos vivido. Ya vamos en avión. La primera vez que venimos pasamos 22 días en alta mar. Y no podíamos estar sin pasar por tormentas. Pero ahí están los discípulos y parece que todo se termina, van al pique. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quién dormía? Jesús dormía. Qué particular, qué específica es la palabra de Dios. Jesús dormía. Es un verdadero hombre que pasa por las tormentas como tú y yo. Pero en ese mismo instante se levanta. Y es el mismo que tiene toda autoridad. Y reprende el viento porque es el Creador. Y hay gran bonanza en el mar. ¿Por qué? Porque es Jesús, el hombre. Y es el Hijo de Dios que tiene todo poder. Hoy consideramos a Jesús frente a la tumba de Lázaro. Ustedes ya saben, ¿quién lloró? ¿Cristo lloró? ¿Jesucristo lloró? La Biblia es específica. Jesús lloró, poniendo en evidencia fehaciente, irrenunciable, irrefutable, que es el verdadero hombre. Van surcando sus mejillas lágrimas de compasión, empatía, como otros que estaban ahí. Pero es Jesús. Pero en ese mismo momento demuestra que es el Hijo de Dios.
Porque entre la multitud que están ahí hay uno solo que tiene el poder para decir: Lázaro, ven fuera. Y él, que estuvo muerto, salió con vida. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es muy bueno para nosotros, porque el que comprende el cansancio, el que atraviesa tormentas, el que entiende las pérdidas de seres amados, el que siente dolor por eso, está a tu lado, es Jesús, pero es el Hijo de Dios, y que tiene todo poder para estar a tu lado y sostenerte y bendecirte como nadie es capaz de hacerlo. Ahora, dice entonces, por eso no aflojemos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego la invitación. Hebreos está lleno de invitaciones. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Qué tremendo momento. Qué descripción de lo que es llegar al trono de Dios, el trono de la gracia. Antes, acercarse bajo la ley significaba que muerte. Los que se acercaban murieron, hasta los animales. Ahora acercarse significa vida. Se dio la orden de no acercarse. Ahora la invitación es: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo tengo como 64 años de creyente y todavía me asombro de que podemos, por el nombre de Jesús, por sencillamente acercarnos a Dios en el nombre del Señor Jesús, llegamos a tocar el punto más santo de todo el universo. Tú y yo, hermano y hermana. Qué grande el nombre de Jesús. Y entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hay momentos, hermanos, en que precisamos la gracia de Dios para, a veces, circunstancias adversas que no podemos resolver, como tenía el apóstol Pablo. Y Dios le dice: bástate mi gracia, te voy a dar las fuerzas diarias para llevar este problema o para superar esa circunstancia. Pero mientras tanto habrá se suple permanentemente, y en forma permanente fluye la gracia de Dios para satisfacer la necesidad. Ahora, cuando hablamos de satisfacer la necesidad, hablamos de hallar gracia para el oportuno socorro. Así, estoy precisando. Ahora, esta gracia está disponible siempre, para toda circunstancia, pero luego se habla de gracia
para el oportuno socorro. ¿Cuál es la diferencia? No es esa gracia que fluye permanentemente para satisfacer las necesidades y circunstancias difíciles de superar a veces cada día, sino es un momento especial de crisis. Es gracia oportuna, es oportuno socorro. Es decir, no es un momento antes de la necesidad, pero ni llega un momento tarde después de la necesidad, sino en medio de la crisis justo. Es como que las mismas compuertas de la gracia se abren para bañar al necesitado en el oportuno socorro. Yo me acuerdo, hermanos, que en una de nuestras visitas a Escocia, dos hermanos amados, ambos con menos de 50 años, ancianos en una iglesia numerosa en Edimburgo, fueron a recorrer colinas y montañas con la finalidad de llevar un grupo de jóvenes en un día feriado en una caminata hermosa por las montañas. Ellos fueron para marcar el curso y todo eso. Pero como suele pasar en Escocia, salen con un sol radiante, se levanta viento, se calma el viento, salen grandes nubarrones y luego comienza a llover, luego a nevar y a llegar a tapar todo hasta que están un poco desorientados. Hombres experimentados de la montaña, pero pisaron una cornisa de nieve y se desplomaron los dos a su muerte. La noticia se pasó por radio mientras estuvimos almorzando nosotros. Dejamos el almuerzo en la mesa y fuimos a la casa, las casas de las dos hermanas, que en ese momento 8 hijos perdieron sus padres. Ustedes saben lo que es el golpe a 2 familias y a una iglesia. Llega la noche y con otro anciano de la iglesia vamos juntos a visitar una. Betty se quedó con la otra viuda. Una casa enorme, el hermano casi segundo en lo que era el Banco de Escocia. Y lo que menos esperaba cuando tocamos timbre es que, claro, se abren las puertas, hay una puerta de vidrio y creíamos que una criada, un empleado o algo así iba a contestar, pero viene la viuda misma. Ahí, hermanos, se me acabaron todos los versos, todos los capítulos y versos y citas bíblicas, y claro, uno no sabe, no hay palabras. Pero cuando abre la puerta, y esto, hermanos, les cuento porque es experiencia. Estábamos todos muy abrigados, entonces no le hablé. ¿Sabe lo que hice? Le di a esta hermanita un abrazo, un fuerte abrazo argentino. Y le susurro en su oído: Elsie, hay brazos más fuertes que los míos alrededor tuya. Jamás olvidaré lo que me dijo. Me dijo en el mismo momento, así abrazados: muchas gracias, Jaime, ya lo siento. ¿Cómo estaba tan compuesta?
es frente a una situación de terrible crisis. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se llama en la Biblia? Gracia para el oportuno socorro. A veces tenemos miedo a la crisis, pero si estamos con el Señor, no tengamos miedo, porque Él va a abrir estas compuertas de su gracia para satisfacer tu necesidad en el momento, no antes ni después del momento de crisis. Ahora, entonces el escritor está diciendo, mire qué cosas que tenemos. Tenemos un gran sumo sacerdote. Ahora, vamos al capítulo 6. Versículo 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Observe, la cual tenemos. Aquí hay otra cosa, dice el escritor, que quiere alentar a esos creyentes nuevos con todos los problemas que vivían. Aquí hay otra cosa que tenemos. Tenemos un gran sumo sacerdote y tenemos una esperanza viva. Y mire qué dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿cómo es esa esperanza que tenemos? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahora, son términos marítimos y a la vez está todo mezclado, un término marítimo con términos, podríamos decir, escriturales, de lo que es el velo del templo, y está usando este lenguaje para explicarlo. ¿Cómo que es un ancla que está dentro del velo? Pero está diciendo que el ancla está clavada dentro del velo. Ustedes saben que cuando un barco tiene dificultades en el mar, o se apagan motores, o que realmente está arriesgando estrellarse contra las rocas, si es posible, lo que hace es bajar un ancla a una embarcación. Primero bajan la embarcación, luego bajan el ancla en esa embarcación, y esa se va alejando del barco, que está muy cerca de la tierra, y lo lleva más y más afuera, y luego dejan caer el ancla y se clava ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando se mueve el torno arriba del barco? ¿El ancla viene al barco? ¿O el barco se va cercando la brecha y se acerca el barco a donde está el ancla clavada? Ahora dice, nosotros tenemos la esperanza como ancla dentro del velo, dentro de lo que es las cámaras eternas de Dios. Y esto vale decir que nosotros, con el pasar de los días, pasar de los tiempos, ¿qué está pasando? El barco nuestro, el ancla está clavada, y entonces nuestra embarcación se va cada día acercándose
a dónde está clavada el ancla. Es una esperanza segura, no se mueve. Pero después cambia la figura y dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Anclas, el santuario, y ahora está hablando de los Olimpiadas. Un precursor que va corriendo. Ahora, si yo les pregunto, de la Biblia, ¿quién es el precursor? Juan el Bautista, correcto. Ahora, ¿cuál es la misión de un precursor? Él iba por delante de Jesús, llamando a las personas al arrepentimiento. Él estaba diciendo que enderezar los caminos. No estaba llamando a la municipalidad de Nazaret, ni de Judía, ni de Jerusalén, que salgan con topadoras y que preparen los caminos. Él estaba diciendo, preparen sus corazones. ¿Para qué? Él estaba predicando como precursor para asegurar ¿qué? Para asegurar el recibimiento de quien venía detrás de él. Ahora, qué grande la esperanza nuestra. Dice, donde Jesús entró como precursor. Él ya está. Ahora, ¿cuál es la misión del precursor? Asegurar el recibimiento de quienes vienen detrás de él. Qué tremenda esperanza, ¿verdad? Nuestro recibimiento está asegurado, hermano. Si pasamos a la presencia de Dios antes de que Él venga, igual los pasacalles del cielo van a estar para recibirte, porque el recibimiento nuestro está asegurado. Bienvenidos a la casa del Padre. Qué grande. Esto sí tenemos. Y estos creyentes también tenían. Rápidamente, hermanos, llegamos, vamos a nada más comentarlo, a realmente lo que es el meollo de esta carta de los hebreos para mí, que son los capítulos 8, 9 y 10. Porque en el capítulo 8, ¿qué es lo que decían los parientes? ¿Qué es lo que se burlaban de la nueva vida de los parientes o creyentes? Estaban diciendo, está muy bien, están dejando una religión de siglos o de milenios. ¿Cómo es que de repente dejan todo esto que es tan caro, tan impregnada nuestras vidas de todo esto? Y tenemos raíces en esto. Es nuestra vida, es nuestra cultura. Y ahora se identifican con un hombre a quien crucificaron fuera de Jerusalén. ¿Cómo puede ser esto? Y además, fíjense que no tienen sacerdote. Capítulo 8 dice, teniendo pues, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, y esto otra vez es el Evangelio de Marcos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Así que cuando dicen no tienen sacerdote, y la gente puede decir esto todavía, ¿cómo se va a identificar con un grupito allá, un grupito allá, cuando hemos tenido iglesias de cientos de años acá en la Argentina o en Escocia? ¿Por qué identificarse con esto? No tienen sacerdote. Dice, sí tenemos sacerdote.
que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y además, segundo punto, les están diciendo, está muy bien, pero ¿dónde se congrega esa gente? En cualquier sitio, no puede ser. Que se congregan en el altillo de fulano o en la casa de Juan. No puede ser, y se dice que es iglesia. Entonces, dijeron, no tienen santuario, no tienen sacerdote. Dice capítulo 8, sí tenemos. Dice, no tienen santuario. Dice que sí tenemos. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y va al capítulo 9 y dice, versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tenemos un sacerdote, capítulo 8. Tenemos un santuario, capítulo 9. Pero no es el santuario visible, que puede ser un salón como este, puede ser un salón como en Paraná, puede ser una choza en África, puede ser, y ahí está la iglesia del Señor. Tenemos un santuario, pero no es el edificio donde nos congregamos para nuestra comodidad como pueblo del Señor. Tenemos un verdadero santuario, no hecho de mano. Y dice, eterno, en los cielos. Pero falta. Y eso es muy importante. Habrán dicho, no le da importancia a esa gente con sus nuevas ideas, que han dejado el redil de siempre. Están ofendiendo a mi familia, pero van a volver. Dice el escritor, aunque diga no tienen sacerdote, diga usted, Hebreos 8, tenemos sacerdote. Ah, pero no tienen santuario. Dice, sí tenemos. Pero ¿qué era parte de la vida cotidiana del pueblo judío y alrededor del templo? Los sacrificios. Y les habrán echado en cara, no tienen sacrificio. Pero ¿qué es lo que dice el capítulo 10? Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado otra vez, la obra terminada, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos, completos, salvos para siempre a los santificados. Qué tremendo, Tenemos. Y esto está reforzando su fe, está quitando su incertidumbre y quizás corrigiendo la tendencia de mirar atrás. Y que esto puede pasar, hermano. Pero aquí hay toda la artillería de Dios para que
no mires atrás. Mira adelante y mira sin temor. Ahora, tenemos un sacerdote, tenemos un santuario. ¿Qué dice el capítulo 10? Tenemos un sacrificio. No nos falta nada. Está todo completo en Cristo Jesús. Y esto sí tenemos. Y es el sacrificio hecho una vez para siempre. No repetido, hermano, todas las semanas. No actualizado todas las semanas. Nosotros nos congregamos esta mañana y rodeamos el pan y el vino. De hecho, participamos de ambos símbolos, no uno de ellos. El Señor, cuando enseñó a sus discípulos esto, es evidente que participaron todos de ambos símbolos. Y eso es lo que hicimos esta mañana en Martín Fierro. Pero hermanos, ¿por qué estamos haciendo una reunión de conmemoración? No de actualizar el sacrificio, sino de gozarnos en lo hecho una vez y para siempre. Si es posible conseguir el libro que se llama Lejos de Roma, cerca de Dios, conviene tenerlo, porque demuestra esto, que muchos aún, sacerdotes, obispos, etc., que practicaban la actualización del sacrificio de Cristo en la misa, llegando a considerar la palabra de Dios, no pudieron más. Y la mayoría de los 50 y pico de testimonios no se convirtieron en una reunión, sino se convirtieron más de 50 de ellos por textos como este. ¿Qué estoy haciendo? Si el sacrificio está hecho una vez y para siempre, y el que lo hizo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así, hermanos, tenemos un sacerdote, tenemos un santuario, tenemos un sacrificio. Un día yo confié con todo mi corazón en este sacrificio. Las personas creen que hay que hacer algo, aportar algo. No ofendes a Dios ofreciéndole nada. Él ha dado todo por ti. Y espere que por fe aceptas lo que Él ha hecho por ti. Y vos venís como una persona en bancarrota espiritual. Nada traes en tus manos. Solamente llegás con la mochila de tus pecados y frente a la cruz de Cristo. No te queda opción sino recibirle en tu vida como único y suficiente Salvador. Ahora, hay otra cosa. Capítulo 13. ¿Qué dice el capítulo 13? Me gusta versículo 8. No puedo leer el capítulo 13 sin leer el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejáis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
Dice, tenemos un altar. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde? Fuera del campamento, fuera de Jerusalén. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él. Y tenemos que identificarnos con Él en su oprobio, su padecimiento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí, y la sugerencia no es que no tenemos, la sugerencia es que sí tenemos una ciudad permanente y que buscamos el porvenir. Así en capítulo 13 sigue el autor diciendo tenemos, y dice tenemos un altar. Ahora, no es que otros tienen su altar y nosotros tenemos lo nuestro. No, acá no hay ningún altar. No va a haber. Pero se está hablando porque el altar habla de un sacrificio. Pero está hablando de comer, porque comieron parte de los sacrificios hechos. Y dice, los que no tienen derecho de comer de este altar. ¿Por qué? Porque la persona que insiste en permanecer en un sistema que tiene fecha de vencimiento y ya pasó, y está diciendo, los que no tienen derecho de comer lo que sirven al tabernáculo, se quedan con lo seguro, se quedan con lo de siempre y no disfrutan y no pueden disfrutar de este altar, que es el Calvario, el altar de Dios, que es el fundamento de nuestra comunión. ¿Y cuántas personas se quedan con lo popular, se quedan con lo viejo, o se quedan con lo que le resulta cómodo, pero siempre tiene fecha vencida? Cuando Cristo murió en el Calvario, se quedó vencida la fecha de todo lo antiguo. Este altar, ese santuario, ese sacerdocio, todo. Y ahora dice, tenemos el altar para disfrutar de la comunión de hermanos, con centro en la cruz de Cristo. Y dice, no tenemos aquí ciudad permanente. La ciudad habla de organización. La ciudad habla de negocios, la ciudad habla de todo, habla de pecado también, muchas veces. Pero dice, acá no tenemos ciudad permanente, sino buscamos el porvenir. Es la ciudad celestial, donde nada de lo inmundo puede entrar. Y nos llama, hermanos, a decir, a este mundo pecaminoso, a este mundo que te quiere atrapar, querido joven o jovencita, o que vuelve a ofrecer todas tus atracciones a tu vida. Recuerde
que Él nos está llamando a mirar todo lo que tenemos. Es decir, adiós ciudad, adiós. Bueno, gracias a Dios y a nuestro hermano, que el Señor lo usó para hablar profundamente a nuestros corazones. Y yo no tengo mucho que agregar, pero simplemente es darle gracias a Dios por haber hecho en Cristo todo lo necesario para poder librarnos del presente siglo humano. O sea, todo lo que nosotros necesitábamos para poder estar en la presencia de Dios, todo lo que la justicia divina de Dios requería para poder tenernos en su presencia, fue cumplido por Cristo. Fue cumplido por Cristo. Y como bien decía nuestro hermano, Él entró como nuestro precursor. Ahora nos queda a nosotros que llegue ese día de poder contemplar en el cielo mismo todos los tesoros y las riquezas que hoy no pertenecen por ser llamados hijos de Dios. Porque toda la herencia que el Padre puso en el Hijo nos pertenece a nosotros por ser la esposa de Cristo. Porque todo lo que el Hijo heredó, nosotros lo heredamos también. Ahora mi pregunta es en esta noche, para terminar esta hermosa reunión, es preguntarte a vos si sos parte de todos estos que hoy pertenecemos a la patria celestial, si sos parte de aquellos que hemos creído, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie tiene por derecho propio el privilegio de poder entrar al cielo. Me llegó mucho todo lo que el hermano explicó de la epístola a los hebreos, de los judíos que traían una religión de años, de miles de años, y que de repente se encontraron con que esa ley había llegado a su fin, a su propósito, y era la venida de Cristo. Pero una vez que vino Cristo, el hombre ya no estaba más bajo la ley, bajo las obras, sino bajo la gracia. Y me acuerdo de un judío que un día se acercó al Señor Jesús, y la conocemos la historia como la del joven rico, y que vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque el hombre siempre quiere hacer algo para poder llegar al cielo. El hombre no se da cuenta de que es incapaz por sus propias obras de llegar al cielo. Y vino y le dijo a Jesús, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor lo confrontó con la realidad bajo la que él estaba, que era la ley. Entonces le citó sus responsabilidades que tenía hacia sus prójimos. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno primero? ¿No? Le dice, ninguno es bueno, sino uno. Digo, bueno, pero no me voy a poner a explicar ahora detenidamente esto, sino simplemente le dio a entender, él que era el bueno por excelencia. Él que era el bueno por excelencia. Y él vino a decirle, maestro bueno, ¿qué bien haré? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Cuando no hay bueno ni aun uno. Entonces daba por hecho de que él que no era bueno. Él mismo, el otro, el que le venía, el interlocutor. Entonces lo citó con la ley, le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo. Y el joven le dice así, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que con esta respuesta vemos que él no se sentía perdido. Y nadie puede ser salvo si primero no se siente perdido. Esa es la verdad. Él no se sentía perdido, pero sí experimentaba algo, que todo lo que él hacía no le daba la seguridad de saber que tenía una salvación eterna. Por eso le dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Él tenía ese vacío espiritual. Ninguna obra que nosotros podamos hacer, ningún sacrificio que podamos hacer,
nada que nosotros podamos hacer en este mundo nos dará nunca la salvación, ni la tranquilidad en el corazón de saber que mañana, pase lo que pase, sea como sea, nosotros tenemos un futuro glorioso. Nosotros los cristianos podemos mirar hacia el futuro y saber que ya nada ni nadie nos puede separar jamás, no solo del amor de Dios, sino de una salvación eterna, de una seguridad de saber que mañana estaremos en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo entró por nosotros, como dijo el hermano. Pero para poder tener esa salvación, yo tengo que aceptar a Jesucristo. Yo tengo que tener la vida de Cristo. Yo tengo que nacer. Yo tengo que tener, como dice ahí Juan, el recibo de mi salvación. Dice, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos una deuda con Dios, y es el fruto del pecado, es la muerte. Y la muerte es la separación eterna de Dios. Y Cristo pagó nuestra deuda, el precio de nuestra libertad. El precio era la muerte. Nosotros merecíamos la muerte, la separación eterna de Dios. Y Cristo pagó por nosotros en la cruz, pagó nuestra deuda con su propia vida. Y el precio de nuestra libertad fue su preciosa sangre derramada en la cruz. O sea, nuestra deuda fue pagada. Uno diría, bueno, entonces listo, ya estoy libre. No, te falta algo, que es tener el recibo de tu salvación. Y el recibo es el de recibir a Cristo como tu único Cristo. Y eso no solo te dará la seguridad de tu salvación, sino te dará desde hoy algo que es lo que nos diferencia del resto del mundo, que es tener la paz, tener la tranquilidad, a pesar de todas las pruebas, de todas las luchas, de todas las dificultades que pasamos en el mundo, vamos a conocer, ¿saben qué? El verdadero propósito por el cual fuimos creados, y fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Fuimos creados para vivir en una unidad con Él, disfrutando de su amor, mientras nos toca el día de estar delante de su presencia. Por eso, yo no sé, en esta noche hay muchos acá y yo no sé si hay algunos que nos visitan por primera vez, si hay algunos que todavía no son cristianos, pero nosotros nunca perdemos la oportunidad, como bien sabe Tito, de invitar a los hermanos y a los que nos visitan, a que acepten a Cristo como su Salvador. Por eso yo les voy a pedir, nada más, que levanten la mano en esta noche los que vienen por primera vez, si es que hay alguien que nos visita. Hay alguien que viene por primera vez, ¿quién más viene por primera vez? Allá hay otro. Ahora yo les pregunto, si vos no querés aceptar a Jesús como tu Salvador, y bueno, pasa. Vení, pasa. Y vos no querés aceptar, usted no quiere aceptar, Señor, y venga, pasa. No, vale. ¿Quién más viene por primera vez? O tal vez hay alguien que no venga por primera vez, pero hay alguien que me diga, mirá, Daniel, yo vine varias veces, pero todavía no tengo la seguridad de mi salvación. La verdad no sé, por ahí me pasa como este joven que dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Como si él pudiera agregar algo, completar algo más para ser salvo. ¿Qué más me falta? Y bueno, te falta esto, de venir y aceptar a Cristo como tu Salvador. Por eso yo les invito a que pasen, pasen todo lo que quieran en esta noche a aceptar a Cristo. No tengan vergüenza, porque hay que aprovechar la oportunidad. Tal vez mañana no sabemos que estamos vivos. Tal vez no sabemos si mañana la iglesia ya partió a la presencia de Dios. Muy bien, pase, Señor. Tal vez hay alguien que todavía me dice, yo no estoy seguro. Y no tengas vergüenza. La Biblia dice, no, que se avergonzare de mí y de mis palabras. Yo me avergonzaré de él cuando esté en la presencia de mi Padre. Por eso no se avergüencen, no tengan vergüenza. Miren, yo les voy a decir algo. El día que ustedes acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ese día no solo van a ser salvos, sino ese día van a conocer la verdadera felicidad. Ahí las pruebas no es que se terminarán, pero tendrán a alguien que les acompañará, que estará junto con ustedes, que estará en ustedes mismos, y esa es la propia presencia de Dios, por medio de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros.
que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Bueno, muy bien, felicito. ¿Cómo es su nombre? Melo, encantado. Miranda, yo te conozco, me parece. Miranda. ¿Vos? Rosa Correa. ¿Y usted? Daniel, encantado, tocayo mío, Daniel. Bueno, miren, yo les voy a explicar muy sencillo, muy simple. Nosotros les invitamos para que ustedes acepten a Cristo, que ustedes decidieron pasar adelante. Ahora, escúchenme bien. ¿Cómo es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Aceptar a Jesús es como dijo Jesús un día. Dice que Él salió a sembrar. Él es el sembrador y Él es la semilla. Y Él se quiere sembrar en tu corazón. Y para sembrarse en tu corazón nosotros le tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón para permitirle que Cristo entre. Y ese picaporte para abrir la puerta de nuestro corazón lo tenemos nosotros. Y aceptar a Jesús es simplemente aceptar que Él pagó la deuda por nuestros pecados, que Él estuvo dispuesto no solo a pagar el precio de nuestra libertad, sino algo también muchísimo más sublime, que es reconciliarnos con Dios. Porque Él nos reconcilió con Dios. Hoy pasamos a tener a Dios como nuestro Padre desde el momento que le aceptamos. Y aceptarle es simplemente ser consciente de que yo estoy perdido y de que no puedo hacer nada para reconciliarme con Dios. Y que yo acepto por la fe lo que Él me dice. Que todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Entonces lo que ustedes van a hacer en esta noche es simplemente permitirle al Señor entrar en su corazón. Porque ustedes, arrepentidos de sus pecados, han aceptado que Jesús es el único medio para poder obtener la salvación. Ahora nosotros vamos a hacer una oración juntos, pero escúchenme bien, ustedes no me oran a mí, porque yo soy igual que ustedes, nada más que soy un pecador perdonado. Y lo que van a hacer ustedes es orar a Dios. Yo les voy a guiar, nada más, pero ustedes van a orar a Dios. Si ustedes esta oración la hacen verdaderamente con su corazón, les va a pasar lo que le pasó a la gran mayoría de todos los que están alrededor, que un día nos tocó confrontarnos con esta decisión, que es la decisión más importante de la vida. La decisión más importante de la vida, ¿saben cuál es? Es esta que ustedes van a hacer. Ustedes pueden decirle al Señor, sí, entra en mi corazón, o decirle, no, Señor, prefiero seguir solo haciendo mi vida como hasta ahora. Pero el problema es que cuando uno muere, se tiene que confrontar delante de un Dios a quien cómo nos podemos presentar delante de Él con nuestro pecado. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿ustedes creen en Dios? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Jesús murió y resucitó para el perdón de sus pecados? ¿Y lo quiere aceptar como su Salvador? ¿Sí? Bueno, cierren sus ojos, vamos a cerrar todos los ojos. Y vamos a hacer esta oración, cierren sus ojos. Vamos a hacer esta oración juntos en voz alta. Señor nuestro, te pido perdón por todos mis pecados. Y yo creo que Jesucristo murió y resucitó para el perdón de mis pecados. Y yo lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos permites, en cierta manera, cada vez que nos reunimos, poder disfrutar no solo de tu presencia en medio nuestro, y de abrir tu palabra y de edificarnos en la fe y de alimentarnos cada día más de tu amor, sino también nos permites recoger algunos preciosos frutos de la obra realizada y en especial en el corazón de todos aquellos que arrepentidos de sus pecados aceptan. Por eso, gracias por estas 4 almas que en esta noche han manifestado, Señor, aceptar a Cristo como su Salvador. Tu palabra dice que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Tal vez para el mundo esto no tiene ningún valor. Ante los millones de personas, la gente ni toma en cuenta esto. Pero en el cielo, ante tu presencia y los millones de ángeles y de todos los que hoy están en el cielo, tu palabra dice que hay gozo. ¿Y cuánto más? Por 4 almas que arrepentidas de sus pecados aceptarán. Señor, bendícelos y manifiéstate a ellos y sacia las verdaderas y profundas necesidades de sus almas. Señor, gracias en esta noche también por nuestro hermano Jaime. Y gracias por Tito también. Y aún por sus esposas que nos han acompañado. Y bendícelos.
Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.